Liderazgo personal, empresarial y contexto. Continuando con las microformaciones, el objetivo de la presente es entender que debemos pensar en nosotros como personas y también en el proyecto. Emprender es un proceso muy dinámico que posee altibajos y que el contexto justamente es muy cambiante y que nos debemos adaptar nosotros y el proyecto al contexto en muchas situaciones. Otros puntos más. Convencimiento personal. Así como cuando inicias cualquier otro proyecto personal, laboral, profesional, etc., necesitas un convencimiento personal. En este caso también. No es la excepción. Necesitas estar convencido de que querés crear tu propio proyecto de negocio, de que vas a necesitar ordenarte, organizarte, crear un hábito, dedicarle tiempo, esfuerzo para poder cumplir los objetivos del mismo. Entonces es importante y es fundamental cambiar el no puedo hacerlo, que muchos empiezan con el que no puedo por ciertas situaciones o vivencias personales. Hay que cambiarlo al sí puedo hacerlo y lo voy a hacer. Lo voy a cumplir. Por eso hablamos de liderarnos nosotros y luego el resto. ¿Sí? Si estamos bien nosotros y convencidos, el resto no nos va a influir o impactar demasiado. Es importante que pensemos que podemos mejorar, así como nosotros mismos podemos mejorar los proyectos y cada uno de los procesos también. Debemos asumir responsabilidades. Esto equivale a decir que tendremos que ejecutar ciertas tareas periódicamente, por lo que debemos crear hábitos y disciplinas para cada una de las etapas del proceso, ya sea trabajando solo o en equipo. Debemos ser solucionadores. Cuando se presenta algún problema en algún proceso, en algún área o alguna situación del proyecto, nosotros como líderes del proyecto tenemos que ir a ayudar y a solucionar el problema o a colaborar con la solución. Aprender a aceptar que ciertas situaciones no van a salir como las hemos planificado o las hemos pensado. A aceptar que nos podemos equivocar y a aceptar que las cosas pueden cambiar. Debemos defender la visión y el propósito que hemos definido inicialmente. El propósito es esa estrella que nos guía hacia ese sueño que queremos y por lo tanto debemos cuidar y protegerlo. A la vez inspirando a otros con el ejemplo, con ese propósito, a contagiarlos con la visión y el propósito. Si ellos están comprometidos y convencidos como nosotros, va a ser mucho más fácil y menos trabajoso crear el proyecto. Debemos aprender constantemente, sobre todo hoy en día que las situaciones cambian, las tecnologías hacen que todo avance. Debemos aprender y estar al día con los cambios tecnológicos de procesos y de contexto que vivimos habitualmente. Por eso decimos que debemos liderarnos nosotros y luego el resto. Cuando nosotros tenemos el control de lo que hacemos, es mucho más fácil que el resto de las situaciones se ejecuten. Y entender que un líder se hace cumpliendo ciertas situaciones que hacen transformar en líder. Por ahí se preguntan, o existe esta pregunta en diferentes ámbitos: ¿un líder nace o se hace? Para muchos un líder nace porque nace con ciertas características, pero para otros un líder se hace. Nosotros estamos 100% convencidos que un líder se hace, y es por eso que brindamos estas herramientas desde Emprelabs, para que el líder del proyecto pueda cumplir con su objetivo, con su cometido. Vivimos en un contexto que es demasiado complejo, por eso vamos a explicar qué es el contexto VUCA. A nivel internacional, global, VUCA se le denomina al contexto volátil, de incertidumbre, complejo y ambiguo. Estemos en el país que estemos, esta situación es la misma.
Volatilidad por el hecho de estar sujetos a cambios frecuentes, rápidos y significativos. De repente yo tengo un proyecto con una industria del agro y de repente cambian las normas del agro o viene una tormenta que daña gran parte del agro. Es algo muy volátil. Incertidumbre por el carácter impredecible de los acontecimientos. El caso de la tormenta, el caso de la pandemia, no los puedo predecir, ¿sí? Se presentan y como consecuencia yo debo tomar decisiones y adaptarme. Complejo, por la multitud de factores que pueden verse interconectados y afectados a la vez, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en algún país cambian las normas o cambia la política económica, monetaria, cambian los impuestos, cambian ciertas regulaciones laborales o regulaciones que impactan en mi producto, esos cambios generan consecuencias en diferentes factores. Ejemplo, una fintech cambia las normas. Una fintech es una entidad que se dedica a desarrollar las finanzas, pero desde el punto de vista tecnológico. Ejemplo, Ualá, Mercado Libre, Bluebank. Entonces, cuando cambian las normas, nuestro producto, que en este caso una fintech, tiene que adaptarse. Tiene que cambiar la estructura, cambiar la forma de desarrollo, de presentación, las formas, los procesos en los que se calculan o con los que se hacen transacciones. Y ambiguo a causa de la dificultad que pueden presentar las diferentes situaciones a la hora de ser entendidas. Cuando se presentan estas situaciones, inicialmente no entendemos muy bien qué es lo que pasa, pero después con el tiempo nos vamos dando cuenta de cuáles fueron las causas, cómo nos puede impactar, ¿sí? Entonces pasa un tiempo hasta que realmente nos damos cuenta de qué es lo que pasa. Es por eso que el concepto de reinventarnos y de cambiar lo tenemos que tener presente en todo proyecto, ¿sí? Cuando se presenten situaciones, ya sea situaciones climáticas, en el caso que tenga un producto al que le impacte, normativas legales, cambian las leyes del producto, regulaciones, cambian los clientes que prefieren otros productos que están de moda, nos tenemos que reinventar. Y esta es parte del pensamiento que tenemos que empezar a desarrollar, ¿sí? Entonces, nosotros como personas podemos cambiar, podemos reinventarnos y también el proyecto. La idea y el propósito inicialmente lo tenemos que cuidar, pero tenemos que tener criterio porque como todo esto, estas situaciones del VUCA hacen cambiar el contexto, internamente nos tenemos que adaptar y por ahí vamos a tener que modificar algo, la visión y el propósito. Los procesos y los proyectos no es algo que sea una excepción, sino que también se adaptan constantemente. Las relaciones, tanto internas con el equipo, con los diferentes integrantes de las áreas, con los diferentes líderes de cada una de las áreas, y también con el contexto, con las relaciones externas, sea clientes, sean proveedores, etcétera, etcétera. Pueden cambiar. La manera de adaptarnos también es importante. Algunas situaciones requieren que nos adaptemos de manera rápida, urgente, y otras pueden esperar un poco más. La manera de responder a estos resultados, justamente, debemos actuar con criterio, con responsabilidad, y muchas veces vamos a estar en una situación en la que no sabemos muy bien cómo adaptarnos. Miedo a emprender. Es normal el miedo que exista inicialmente, la soledad, el miedo, pero vamos a tener que aprender a convivir, porque estamos en una situación en la que por ahí las reglas del juego no son muy claras, en una situación de VUCA. Llega un momento en el que nos adaptamos a desarrollar, a emprender con estas situaciones y nos vamos adaptando constantemente a los cambios. El miedo es normal, hay que aceptarlo y hay que aprender a manejarlo. El mindset o pensamiento emprendedor es algo que vamos a empezar a incorporar a medida que avancemos, que investiguemos, que veamos otros actores del ecosistema, otras empresas o proyectos de ejemplos, casos de éxito. Y el mindset emprendedor es una forma distinta de ver no solamente el proyecto, sino la vida misma, nuestra vida, ¿sí? De afrontar los miedos, de afrontar los cambios, de reinventarnos, de ver las creencias, las emociones y los sesgos, cómo manejamos las emociones, cómo manejamos los sesgos que poseen diferentes situaciones.
Hay que darse el permiso para fracasar. Fracasar o equivocarnos es normal. En muchos países está muy bien visto porque es un aprendizaje invaluable. En otros países no tanto. Pero lo importante acá es que equivocarse no está mal. Y es parte del proceso, es parte del experimento, es parte del laboratorio. Hasta que en algún momento llega el éxito. Pero esto se logra con práctica, con experimentación, con equivocarnos, con ser mejores cada día e ir aprendiendo en equipo, hacerlo y rehacerlo hasta que consigamos lo que buscamos. Y un punto importante, que también esto sirve para el proyecto y para la vida, por supuesto, es disfrutar el proceso. Debemos encontrar nuestro para qué, es justamente el propósito. Hay una herramienta que se denomina propósito, que la vamos a ver en su momento. Antes de construir ese sueño, el para qué es ese sueño justamente. Lo tenemos que identificar antes de empezar con todo esto. Sin ese propósito claro nos estaremos mintiendo, es decir, vamos a estar trabajando en algo que no sabemos muy bien para qué lo vamos a hacer. Y ahí está la diferencia que hablamos al principio, de hacer las cosas por hacer, porque quiero hacer algo, porque quiero armar algo, de hacer algo porque realmente estoy convencido de que quiero llegar a eso. Otra situación es ser optimistas con nuestro proyecto, con que vamos a cumplir el objetivo, vamos a llegar al objetivo, vamos a terminar nuestro proyecto de negocio, ¿sí? No debo emprender pensando en que me va a ir mal, en que no lo voy a lograr, porque es probable que eso pase, ¿sí? Entonces tenemos que ser optimistas al día 1 en que vamos a conseguir lo que nos hemos propuesto. Y debemos confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades, las capacidades que tenemos y las que vamos a desarrollar, y también confiar en nuestro equipo, en el equipo actual o el equipo potencial, y en que siempre hay personas que nos van a ayudar y a colaborar. Hablando de equipos, es importante conformar un equipo de trabajo, un equipo que se complementen en las actividades, en las tareas, porque por ejemplo podemos ver desde diferentes puntos de vista una situación, encontrar caminos distintos para resolver un problema. El líder sin un buen equipo es difícil, o sea, es probable que fracase en algún momento o se equivoque más seguido, o que el proyecto le demore 3 o 5 o 10 veces más que lo que podría demorar con un buen equipo. Deben ser personas que se complementen, multidisciplinarios, con roles definidos para cada uno. Deben ser personas que agreguen valor al proyecto, que estén en el proyecto realmente aportando en algo que sea útil al proyecto. Una cosa es hacer cosas y otra cosa es hacerlas y bien, hacerlas aportando realmente un valor. Tenemos que rodearnos de personas que nos muestren con hechos que pueden ayudarnos, que son mejores que nosotros. La humildad que nos ayude a agachar la cabeza cuando no entendemos algo y a invitar a otros que sepan mucho más de ese proceso o esa temática, es lo que nos va a llevar al éxito también. Veamos la imagen esta. Esto es muy representativo de lo que estamos hablando. Tenemos adelante del carro el líder que va empujando, o el creador del proyecto que va empujando el proyecto, que es el carro, con mucha fuerza, con mucho empuje. Al lado tenemos una persona de remera azul clara que también va empujando con él. Se esfuerza un poco menos porque quizás es una persona contratada, pero bueno, de todas formas le va ayudando a empujar el carro. Tenemos en una de las ruedas el otro integrante del equipo de camisa roja. Este integrante en algún momento suma cuando empuja, en otro momento resta porque hace que el carro se demore. Del otro lado tenemos una persona que está en el proyecto con cara de no sé por qué estoy acá, el de remera verde, que es una carga, nos demora, que está en el proyecto y no sabemos para qué. Y por último tenemos estas personas, que es la última, la que hace todo lo posible para que nos vaya mal, para que no avancemos, para frenar el proyecto. Y el trabajo del líder y también de los integrantes activos, el equipo base es identificar a estas personas, y si en un momento hay que hacer algún cambio, hacerlo sin temer, sin tener dudas. Hay que trabajar de manera profesional, dejar las amistades de lado, y si realmente queremos crear un proyecto, tenemos que buscar personas para que la situación anterior se transforme en esta, ¿sí? Cada integrante de este equipo
tiene un rol específico, sabe cómo hacerlo, sabe en qué momento, sabe cómo relacionarse y coordinarse con el resto, y cada uno aporta y agrega valor para cumplir un objetivo en el menor tiempo posible y con la mayor eficiencia posible. ¿Cómo hacemos para ganar un equipo, para armar un equipo emprendedor? Identificamos las características del equipo, qué es lo que nos hace falta. Reconocemos la capacidad que deben desarrollar el equipo en conjunto y analizamos las capacidades individuales de las personas que tenemos o que se nos presentan, o los perfiles que necesitamos y los que existen, para saber cómo podemos coordinarlo. Mínimo, en función de la experiencia, esto deben abarcar las siguientes áreas. Primero, una persona que sea el líder, el que lleve la administración, el que lleve la gestión, el que guíe al equipo con el propósito, el que coordine y gestione en general el proyecto, otro que se encargue de la parte comercial, ventas, marketing, que cranee y que piense para poder vender ese producto o llegar a nuestros usuarios o clientes, y el otro que esté muy enfocado en el producto y en el desarrollo. En el desarrollo de, sea un producto físico o sea un producto tecnológico, necesitamos esa persona que se encargue de desarrollarlo, de armarlo, ¿sí? Entonces, con estas tres patas, que no necesariamente tienen que estar en este orden, pueden complementarse y adaptarse de otra forma, pero sería más o menos un esquema general que tendríamos que cumplir. Al inicio, el mismo founder podrá ocupar alguno de estos lugares, o varios, quizás esté solo, hasta que empiece a conseguir equipos o aliados. Luego, al ir creciendo, se van a ir expandiendo los roles. Así como el equipo es la clave para el éxito, también lo es que cada uno sepa qué hacer y que tome las responsabilidades correspondientes. Hablando de founders, estos son ejemplos a seguir de fundadores de empresas, de corporaciones muy grandes, internacionales, y son simplemente ejemplos. Tenemos Jack Ma, creador de Alibaba, la plataforma de e-commerce asiática. Agustina Feingertz Jack Ma es de China, Agustina es de Argentina, creadora de la empresa Wolock, que desarrolla software corporativo, y actual directora de Meta. Meta es Facebook, Instagram, WhatsApp para toda Latinoamérica. Marcos Galperín, que ha creado Mercado Libre, Mercado Pago, todo el ecosistema de Mercado Libre, Argentina. Elon Musk, creador de Tesla, SpaceX, etc., de Estados Unidos. Melanie Perkins, de Australia, creadora de la aplicación Canva. Canva es una aplicación que te permite realizar diseño gráfico de placas, de videos, desde el teléfono, con la aplicación. Bueno, Bill Gates, creador de Microsoft. Steve Jobs, creador de Apple. Warren Buffett, Berkshire Hathaway, que es un holding que tiene diferentes negocios de la construcción, comerciales, de servicios, etc. Bueno, estos son personas que probablemente la mayoría las conozcamos o seguramente hemos escuchado hablar de ellas, pero acá lo que tenemos que tener en claro es que no hace falta que nos vayamos tan arriba para poder tener ejemplos de empresas a seguir. Seguramente, si investigan un poco por su zona, por su provincia, su región, van a encontrar empresas como estas. Acá, cercanos a nuestra región, que es Mendoza, Argentina, tenemos por ejemplo Martín Lerdón, creador de Proloop, que es una cadena, una franquicia de locales que se dedican a hacer service automotores a cualquier tipo de marca, a bajo costo, de manera muy ágil, y este negocio está creciendo muy rápidamente. Ya tienen casi 20 locales en diferentes partes del país y han hecho alianzas con importantísimas empresas multinacionales. Luciano Pugni, creador de Yes. Yes es una franquicia de mini markets que tienen un concepto, que tienen un modelo de negocio rápido, ágil, que tienen una ambientación muy fresca y moderna, y son pequeños mini markets que se encuentran, por ejemplo, en los aeropuertos, en las terminales, en puntos claves céntricos de diferentes partes de la Argentina y en este momento también de afuera. Tenemos Cárbula,
Cárvula es una plataforma, un e-commerce que se dedica a comercializar autos usados. El modelo de negocio de ello está basado en la confianza que genera su proceso hacia el cliente, garantizándole a los compradores que van a conseguir el vehículo que está publicado en la plataforma con las mismas características. Si en la plataforma dice que el motor está en perfecto estado, cuando el cliente lo compre, lo pruebe, va a estar en perfecto estado al mes, porque ellos tienen un servicio técnico que va a la casa del vendedor y, por ejemplo, hace la revisión técnica para asegurarle al comprador la calidad del auto que está comprando. Están creciendo mucho y ya están trabajando en varios países. Son de Argentina, están en Chile, ahora se están expandiendo a México también, etc. Brod, ya entramos al rubro de la elaboración y la gastronomía. Brod es un concepto de panadería. Bueno, primero, Francisca Contanzo y Seba Flores son los creadores de esta marca, de este concepto de panaderías. Son panaderías que crean panificados con unas recetas muy atractivas, con productos que llaman realmente la atención en cuanto a aspecto, en cuanto a sabor, de muy buena calidad, y además han incorporado el sistema de cafeterías. Su modelo también es de franquicias. Han empezado con un local y ya tienen cerca de 10 locales en muy poco tiempo. Tenemos a Fernando Arzuaga. Fernando Arzuaga creó justo antes de la pandemia un software que es Xubio, que permite gestionar los gastos, la contabilidad y el flujo de caja, entre otras situaciones, de pequeñas empresas, ¿sí? Del sector pyme. Entonces, cuando llegó la pandemia, que fue realmente necesario digitalizar los procesos, tener comprobantes digitales, tener vinculación entre diferentes sistemas, explotó. Crecieron muchísimo y pudieron exportar sus servicios a muchísimos países de Latinoamérica, y es un ejemplo de algo muy local que se expandió. Go School de Ezequiel Prieto, también de acá de Mendoza, es una plataforma cuyo objetivo es gestionar administrativamente los colegios, todo lo que pasa en los colegios, las asistencias, las tardanzas, las libretas, tanto de los docentes como de los alumnos, las libretas de calificaciones digitales, las notas, las tareas, los programas, etcétera, etcétera. Este proyecto es tan bueno y ha tenido tanto impacto que ya se ha expandido a otros países como a Brasil y ha hecho alianza con grandes empresas educativas de otros países. Entonces, la conclusión es: no hace falta tener o ver proyectos que han demorado décadas en consolidarse. Sí, tenemos que tenerlo como ejemplo y seguir su ejemplo, pero seguramente si miras cerca, si abrís los ojos y haces una pequeña investigación en tu zona geográfica, vas a encontrar a empresas como estas que han tenido muchísimo éxito, ¿sí? Porque han creado un concepto, un modelo de negocio atractivo y que tiene validación de clientes y bueno, del mercado. Para hacer todo esto no se hace de un día al otro, sino que necesitamos disciplina, hábito, rutina, y acá viene la primera tarea. Si estás trabajando, seguramente te sobran algunas horas en el día o algunas horas los fines de semana. Es importante que ya crees o cargues en tu Google Calendar esas horas, reservar esas horas, entre 1 y 3 horas por día es la recomendación para poder trabajar en el proyecto. Entonces, en un momento va a llegar un momento en el que tu Google Calendar va a ser algo como esto. Va a tener horarios de trabajo, horarios para el proyecto, horarios para estudio, horarios para otras actividades que tenés, pero es importante que esté plasmado ahí, que vos lo veas y que se transforme en un hábito, algo que se repite constantemente. Esto es un diferencial entre el camino al éxito y el fracaso, ¿sí? Al principio dijimos que íbamos a tener que ordenarnos, íbamos a tener que armar una agenda propia para cumplir con ciertas tareas y ciertos procesos. Entonces es importante bajarlo a la realidad. Google Calendar te va a permitir hacerlo. En cuanto a la motivación y la actitud, es importantísimo que no solamente el founder, el líder, sino todo el equipo se mueva con motivación
y con actitud positiva, optimista y proactiva. La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona hacia metas o fines determinados. Es el impulso que nos mueve todos los días. Exactamente lo que acabamos de decir. Se debe cultivar y mantener día a día. No es fácil estar motivado todos los días. Vamos a tener altibajos, como dijimos, y es importante cuando estemos bajos, la motivación y la actitud optimista, positiva, proactiva, de solucionador esté presente. Con motivación aporto de manera proactiva. Motivar no es solo un sueldo. Vamos a tener integrantes del equipo que le vamos a tener que pagar y quizás algunos se muevan por el sueldo, pero motivar no es solo sueldo, sobre todo hoy en día. Hoy en día, justamente, el salario emocional, que es el salario no monetario, es muy importante. Es muy importante estar conectado con el equipo, generar planes blandos, planes, por ejemplo, festejar los cumpleaños, festejar los logros. Cuando un integrante cumple un objetivo, festejarlo, felicitarlo. Cuando un integrante necesita un poco de flexibilidad, aceptarlo, entenderlo y darle la flexibilidad para que se adapte, etc. Teniendo el propósito siempre adelante y claro entre todo el equipo, es más sencillo estar motivados y avanzar. Para eso también tenemos que tener en cuenta cuáles son los asesinos de la motivación. Si no tenemos objetivos claros, que los objetivos los vamos a tener que fijar en la plataforma. Si no tenemos objetivos claros, no sabemos para dónde ir. Si no tenemos un norte, eso te desmotiva. Si no festejamos los logros, se desmotiva. Castigar por los fracasos se desmotiva. Fracasar, salvo que sea algo muy grosero y que nos lleve a hacer algo, por ejemplo, estar cerca de la quiebra o hacer algo que realmente ya lo teníamos planeado y bueno, se incurrió nuevamente en un error. Sí, los fracasos son aprendizajes. Aún así, siendo esta la situación, los fracasos son aprendizajes de cómo hacer para no volver a equivocarnos. ¿Sí? La falta de contacto permanente con el integrante del equipo también es falta de motivación. Es desconectar, es estar desconectado, es trabajar totalmente aislados uno de otro y esa conexión tiene que estar presente. Y es uno de los principales roles que tiene el fundador, el líder en este sentido. El excesivo control, controlar minuciosamente cada una de las cosas que hace cada uno para asegurar, puede ser también un factor de desmotivación. Hay que permitir que los integrantes del equipo innoven, tengan creatividad y que por lo tanto puedan aportar y que puedan ejecutar sus propias creaciones, ¿sí? Siempre con una validación, pero hay que dejar ese margen, esa flexibilidad. Demasiadas reuniones sin foco o largas, ¿sí? Las reuniones tienen que ser muy cortas, de 10 a 30 minutos máximos, salvo algunas que sean muy específicas, de 1 hora puede ser, pero reuniones 2 por semana, 1 por semana, con cada uno de los integrantes del equipo, reuniones fijas, estamos hablando, deberían ser así. La falta de reconocimiento es otro.